¿Cómo andás, José Luis, tanto tiempo? Carlito Zaira, bien, bien. Yo creí que me habías olvidado, que te habías quedado en Mar del Plata, No, nada de eso. No, volviste, José Luis. Nada de eso ha ocurrido. Acá me tenés. Por fin, José Luis. Porque le mandé un correo electrónico, traía rayitas, pero me dijo no, que tampoco te veía ahí en Mar del Plata. Rayita es un buey noble, muy noble. Bueno, escúchame, ganaron los buenos. ¿Quiénes? Sí, estaba pensando eso recién. No sé si son buenos o son malos. Lo que sí sé seguro, José Luis, es que si hubiera sido de los 4 equipos que terminó el campeonato campeón, era diferente el análisis. Era un análisis con Newell's campeón, porque habíamos dicho, che, en el fútbol argentino hubo un campeón que ganó un solo partido de los últimos 8 partidos que había jugado. Si hubiera sido campeón Vélez, el análisis era, che, salió campeón un equipo que no le levantó la moral ni a su propia tribuna. Salió campeón San Lorenzo, que al ser un equipo grande, con ciertas características, hace años que no salía campeón, ¿no? Generó algo, creo que hasta por momentos extradeportivo. A mi gusto, el mejor equipo de fútbol argentino hoy, sin dudas, es Lanús. Sí, Lanús es el que mejor jugó. Sobre todo en los últimos 2 meses, los partidos que tuvo por la Copa, la Universidad de Chile cuando le ganó bien, de arriba le ganó muy bien en el Monumental. Ganó varios partidos bien y ganó por diferencia de goles. Hubo varias goleadas de Lanús, sí, que no fue muy común. Pero hay otro dato que me parece que habría que destacar. Independientemente del resultado final, que bueno, recordemos que San Lorenzo llegó casi con lo justo, los 2 últimos partidos 0-0. No arriesgó. El partido contra Estudiantes en la cancha de San Lorenzo dejó ahí, la gente quedó en la puerta. Sabor, ¿no?, de boca, sí, muy... Pero hay algo que lo incluyen a los 4 y es las buenas gestiones y las buenas dirigencias después de algunos periodos, como en el caso de Newell's, amplios, con problemas, con muchos problemas, de conducciones con mucho personalismo, en el caso de Newell's, aquel larguísimo periodo de López. Lo de Vélez, que es para destacar, además de los 5 títulos que ha logrado Vélez en los últimos 4 años, 2 subcampeonatos también. 2 subcampeonatos, no ha bajado casi ningún torneo del 3º o 4º lugar y ha estado en instancias de semifinal de Copa. Y aquel penal que erró Santiago Silva contra Peñarol. Claro. Y lo de la importancia que ha tenido mantener a alguien como Gareca y un valor, digamos, con un perfil bajísimo como ha sido Cristian Bacedas, que fue el que hizo la apuesta a Gareca cuando casi nadie lo tenía, Gareca. Había sido compañeros, ¿no? Había jugado junto en el 90. Cuando arrancaba Bacedas ya se retiraba el flaco. Sí, allá por el 90-91 que se fue, Gareca se fue a Independiente. En el 93 se fue. Pero habían llegado a jugar algunos pocos partidos, no muchos, porque Bacedas era un muy jovencito. Un añito y medio jugando. Bacedas es más del ciclo de Bianchi. Obvio. También la gestión de Lanús. Lo de Lanús tiene además un valor por añadidura que vos recordarás. Lanús es uno de los pocos que tuvo 2 descensos en un año. Se fue de la A a la C. Del 77 al 79, en claro. un año y medio. Bueno, siempre lo recordamos porque me parece que es muy piola, ¿no? Lanús tuvo aquel famoso juicio a la AFA por el descenso de la primera división. Le comento a quien no lo recuerde, ¿no? Fue irregular la definición por penales frente a Platense. 20 y tantos penales. Sí, pero tenía que patear Miguelucci, el arquero platense, sí, nos pateó, luego Miguelucci, que fue el héroe de la noche, atajar el definitorio, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el año 82 le gana el juicio, 80 le gana el juicio. Y sube. No, la AFA le proponía subir directamente de la C a la primera división o una importante suma de dinero. La dirigencia de Lanús decidió ya construir el club que conocemos hoy a través de la nueva sede social. Sí, porque era la famosa la tribuna del Estadio de Madera, el histórico Estadio de Madera. Claro. Lo transformó. Pero hay otra cosa que es un dato que tiene que ver con la política y con la historia de los españoles. A ver, el hombre que hizo, digamos, la transformación, que lamentablemente falleció hace un par de años, un abogado, Carlos González. ¿Qué hizo González? Estamos hablando del 77-78, que coincide con el post-franquismo. Recordemos que Franco murió en el 75
Y Adolfo Suárez, que había sido funcionario del gobierno de Franco, es el que llama lo que se conoció el Pacto de la Moncloa. Esto es, qué tema. Todos los partidos políticos firmando un acuerdo, una especie de arco... Todos no. Bueno, te diría que casi todos. Pero estaba, Fraga Iribarne estaba... Los partidos autonomistas no pudieron firmar. Bueno, te digo, Carrillo, que era del Partido Comunista, firmó. Te lo digo, no, bueno, está bien, pero... Fraga Iribarne firmó. El Pacto de la Moncloa significó para el Felipe Estado español... González firmó. Significó para el Estado español también una crisis institucional en relación con las autonomías. Firmaron, no viene el tema, bueno, pero obviamente los vascos no estaban de acuerdo. Vascos, catalanes, gallegos, a ver. Pero ¿qué pasó con la Moncloa? Le dio la salida a la transformación española. Recordemos cómo fue los años de Felipe González, sevillano él, ¿Lo que pasó con Lanús? En Lanús hay un llamado a las fracciones políticas. De unidad, claro. O sea, sí. Los referentes, suponete con el tiempo, los hermanos Díaz Pérez, uno de ellos intendente reelecto, Darío Díaz Pérez, Héctor Solito, que era otro dirigente importante de la época, estamos hablando de los 80, ¿no? Hace 30 años. El acuerdo y la alternancia. Vos sabés que Alejandro Marón, el actual presidente, es yerno de González. O sea, la hija de González se casó. Y llegó a ocurrir algo fantástico. Cuando gana Lanús, después de 90 y pico de años de historia del club, la apertura 2007 con Ramón Cabrero, yo hice algunas notas. Una de ellas es recordada por el valor del entrevistado, Ramo Delgado, un tipo extraordinario que había sido jugador de Lanús de la época de los Glover Totes. Y finalmente estuve con el histórico presidente Carlos González en un estudio jurídico donde conocí a Alejandro Marón y estaba Héctor Chevel. Presidente de los tres. Los tres presidentes de Lanús y el patriarca, de algún modo, González, lo cual es yerno y socio. Es fantástico, o sea que el hombre en un estudio jurídico terminó construyendo, llamémosle, una alianza política que ya lleva 30 años. Sí, y hay un dato que también es bueno que se conozca, ¿no? De que en Lanús hay alternancia, justamente lo que decías, institucional, pero es muy interesante quién lleva adelante lo que tiene que ver con las obras del club, porque es la oposición política la que plantea y lleva adelante el plan de obras, no el oficialismo. Sí, como si fuera una fiscalización. No, pero es extraño y es llamativo y aparte es piola. Ya que estabas hablando de España, ¿no? Y estuvimos hablando recién de Galicia, vos sabés que la camiseta de Lanús tiene ese particular color granate, ¿no? ¿Sabés de qué equipo? Te maté. Del Granada. Del Pontevedra. Pontevedra, que es la camiseta, que es una crisis grande. Además. Es la camiseta del Pontevedra, un equipo gallego, que la trajo uno de los primeros socios de Lanús, ¿no? Un comerciante, la trajo de un viaje justamente que había hecho para reencontrarse con su familia. Estoy hablando del año 1920 aproximadamente, y trajo las camisetas granates que después se institucionalizaron. Porque cuando empezó Lanús en la AFA, no estaba usando esa camiseta. No, jugaba de blanco. Claro, era jugaba de blanco, pero en los primeros años nada más, ¿no? Bueno, Lanús tiene grandes, digamos, etapas. Por ejemplo, una de las primeras ventas al exterior, el goleador Florio. Años 40, claro. El que va a Italia. A Italia. Construyen un gimnasio importante con el dinero que... Es importante que lo digas, José Luis, porque estamos hablando, entonces, de una institución que con sus vaivenes, con sus más, con sus menos, en 60, 70 años ha logrado algo que es importantísimo. Porque se puede hasta comparar con la evolución de lo de Vélez con Amalfitani. Sí, porque de grandes crisis, sí. surgieron grandes instituciones y evoluciones. Pero fíjate que es interesantísimo porque siempre se ha establecido, por lo menos desde la década del 30, a fines de los años 20, los años 30, quienes son supuestamente los grandes del fútbol de Buenos Aires, que por añadidura son los grandes del fútbol argentino. Sí. Los dos equipos de Avellaneda, los dos equipos de La Boca y más o menos lo que sean los dos equipos del Parque Patricio Boedo, ¿no? Con otras características. En los últimos años, por ejemplo, lo que te quiero decir, Lanús ha logrado en un sector geográfico tan importante como es el sur, la zona más densamente poblada del país. Son 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Sur del conurbano bonaerense, ¿no? Robarle, por decirlo de alguna forma, hinchas a Independiente y a Racing. Hoy los chicos son hinchas de Lanús. Y ha logrado algo que me gustaría que también lo comente, José Luis, porque la última vez que fui a la cancha de Lanús a transmitir, había remeras que decían 3 de diciembre de 2007, 19 horas, 3 minutos. El momento en el cual termina el partido, ¿no? El momento en el cual Lanús se consagra campeón. Después, claro, que se fue fundado en 1915. Digo, todo lo gigante que es una institución de fútbol, ¿no? Y todo lo que se puede generar
Vélez lo pudo ratificar a partir de 1993 con los campeonatos, le dio un salto exponencial a todo lo que ya conocíamos de Vélez, ¿no? La obra de Amalfitani, de sus seguidores, pero había una cuestión que tenía que ver con el fútbol profesional y con los éxitos deportivos. En Lanús creo que está comenzando a visualizarse también. Y ahí podés esta agregar cuestión. algo en esa identidad o afinidad o vínculo, podés agregar a dos hombres, distintas épocas, distintas generaciones, Bianchi para Vélez y Guillermo Barbachoto, que es virtual discípulo de Bianchi en el fútbol en Lanús. Fíjate vos que si bien Bianchi ya tenía una historia grande en Vélez como jugador, no tenía historia como entrenador en la Argentina, había sido entrenador en Francia. No tenía. Y Guillermo, que vino como para dar una mano a Gimnasia en el 2011. Fines del 2011, principio de 2012, que Gimnasia finalmente igual descendió. 2011, José Luis. 2011, que estaba Capa, me acuerdo. En febrero del 2011 lo traen, que había jugado en Estados Unidos y ya estaba casi retirándose, tenía como 35 años, Guillermo. 35. Finalmente acuerda con Lanús y con esa cosa de la incertidumbre o del escepticismo, porque no tenía historia con Lanús, tenía historia con Gimnasia y con Boca. No solamente hizo todo bien, si vos tomás 3 campeonatos cortos es la defensa menos vencida. Si tomás los delanteras, está entre las más goleadoras. Si tomás compras y ventas, vendió bien, compró poco y muy bien. O sea, de las transferencias, caso Pizarro, jugadores importantes que se destacan, al exterior. Compró retazos, o sea, Somoza en Boca, Silva, Lautaro Acosta, que era de Lanús, lo de Chávez que después se lastimó. O sea, es increíble cómo alguien tan nuevo y sin historia en el club, en tan poco tiempo, estamos hablando de 1 año y medio, logró tanto. Al punto tal que yo te digo, hoy todo indica que cuando concluya el periodo de Bianchi en Boca... ¿El de Bianchi o el de Riquelme? Bueno, hay una sociedad política ahí. No, está bien. Hay una sociedad política, o sea, es imposible imaginar que si Bianchi no continúa, no sigue, Riquelme va a continuar. Claro. Un dato que, hablando de esta cuestión de líneas de tiempo, tal vez hoy por hoy el hombre del mundo del fútbol que esté también más fuertemente ligado a la historia de Lanús sea Ramón Cabrero. Ramón Cabrero como jugador. Bueno, continúa Cabrero. Y claro, lo que te quería decir, porque el otro día el Mellillo tuvo un gesto que me pareció muy importante, muy interesante, en un mundo que muchas veces es egocéntrico, de mirarse mucho el ombligo, que fue agradecerle a Ramón Cabrero porque después de cada partido hubo una charla y un consejo inteligente en relación con no solamente el equipo, sino también de cómo encarar, ¿no?, las dos competiciones. Alrededor de Guillermo, el mellizo, hay, por ejemplo, el hermano hizo una experiencia interesante con Gregorio Pérez en Paraguay. Gregorio Pérez, después de Tavares en Uruguay, está reconocido como uno de esos técnicos sabios, digamos. Lo tuvo como jugador en el primer paso con 98, claro. En Gimnasia. No, 92, 92, 93. Pero en Gimnasia volvió en el 98, estaba Troglio, me acuerdo, cuando volvió Goyo Pérez. No estaban los mellizos, no estaban los mellizos. Lo tuvo como ayudante de campo en Cerro Porteño, ¿puede ser? Sí. Esto Pérez. Supuestamente Gustavo de Pérez recogió ahí una experiencia. El tema de Cabrero es también un dato de la inteligencia del mellizo, porque Cabrero, digamos, tiene una historia en Lanús que él no tenía. Lo asimila. Pero hay que agregar también la importancia del preparador físico, al que todos los jugadores le reconocen algo así. Valdecantos, exactamente, ¿no? Como una especie de cosa de paternalismo o de padrinazgo. No solamente por la parte estrictamente profesional, de los entrenamientos, la pretemporada, los ejercicios, porque hay otras cosas. Lanús jugó 2 campeonatos. Salvo lo de Acosta, que ya venía con lesiones, no tuvo lesionado. Boca tuvo más de 40 lesionados. 63. Bueno. O sea que también tiene que ver la preparación física. Lo hemos hablado en estos programas que no pudiste venir, José Luis. Un tema que lo podemos lanzar para el año que viene, que es importante, tiene que ver con la estrategia de los clubes, en el marco de los cuerpos técnicos. Los cuerpos técnicos son muy onerosos, son realmente muy caros. ¿Y hasta qué punto? Numerosos además. ¿Hasta qué punto cargos tan sensibles como el preparador físico o el médico pueden ser propios de ese cuerpo técnico y no de la institución? ¿Hasta qué punto? ¿No? Es para charlarlo. Creo que los casos de Boca y de River,
han sido emblemáticos en este 2013. Algunos datos de la historia. Dale. En los 60 el técnico más cotizado de Europa era un argentino, Helenio Herrera. Helenio Herrera no quería preparador físico porque él además había hecho el curso en Francia de preparador físico, era profesor de educación física y entrenaba él, porque además era como que no quería. Mourinho, por ejemplo, de los actuales, estamos hablando de 50 años después, no está tan de acuerdo con dividir la parte técnica, la parte táctica, la preparación física, o sea, tiene un poco la escuela de Helenio. Renato Cesarini, volviendo a los 60, tampoco era tan afecto a esta historia de los preparadores físicos. Son como corrientes distintas. Curiosamente, en los 90, Bianchi descansaba mucho en la figura de Santella. Claro. Y a Boca le fue muy bien. En el caso de River, y ahí hay, digamos, a favor y en contra. En la época de la Bruna tuvo más de uno, preparadores físicos, pero ahora están el técnico, el ayudante, el que prepara arqueros. Yo recuerdo cuando firmó Basile. Bueno, hay un caso que es firmó paradigmático. la última vez que estuvo Basile en Tres Racing. ayudantes tuvo en Racing. Pero estaba pidiendo a Úbeda para la línea de 4 como si él hubiera jugado de 9. Bueno, pero fue un momento dice, muy dice, vamos singular. a traer a Úbeda, dijo Coco. Bueno, digo, será por la... Estaba el Panadero Díaz, Úbeda, y estaba también Nacho González. O sea que hay un caso que no tiene mucha difusión, pero que es muy interesante, ¿no? Y por ahora es exitoso, que es el de Defensa y Justicia. Está Coca como entrenador. Bueno, Coca es bueno. El primer equipo del fútbol argentino que tiene un entrenador de delanteros. Mauro Herc, aquel rosarino, ex Newell's, Atlanta, rubión, sí, más ancho que alto, es el entrenador de delanteros de Defensa y Justicia. Por ahora la experiencia resulta. Si logra el ascenso a Primera División, seguramente se va a multiplicar. Si vos relacionás eso como si entrenador de fuera delanteros. Un ejemplo, Ramón Díaz, que fue un extraordinario delantero en una trayectoria de más de 15 años, River, Italia, Belino, Inter, después Mónaco, la selección nacional. Pareciera como que no habló en estos últimos 6 meses, no habló con Teo Gutiérrez, porque Teo Gutiérrez debe haber dicho, entre los 5 o 6 que se comía por partido y los 4 mano a mano que pateó tan mal. Y el penal, no sé, la verdad que parece como que no hablan. 12 goles nada más River en este torneo. Creo que sin lugar a dudas debe ser la peor marca de efectividad que haya tenido un plantel profesional River Platense, porque es llamativo. El técnico que ha sido delantero, ¿no habla con el delantero? Es que este año de River ha sido tan oscilante, sobre todo este último semestre, que ahí la oscilación terminó casi una línea muerta, pero está bien. Fíjate vos que conocés bastante de la historia de Racing, ¿no? En el 2011, en 2 torneos cortos, sí. Sumando los que hizo y los que no le convalidaron, de los cuales 23 goles de Teófilo. Teófilo, sí, 23. Y en River, nada, o casi nada, los goles fueron abajo del arco de rebote y en partido donde ya estaban casi todos resueltos. La primera, desde el punto de vista del juego, ¿no? Racing tenía en aquel momento ruso, tenía buena llegada por los costados. Lo tenía por la izquierda, lo tenía el colombiano, lo tenía... Sí, armaba Gio, tenía la subida de Pillú, que andaba bien, por derecha, y subía Lich por izquierda, tenía Auche, buen equipo. 20 goles. Ahora, en los mano a mano no ganaba, ahora, este último periodo. De arriba no ganó. Se iba al offside continuamente. Le contaste 4 en un partido, ¿no? No, los primeros 15 minutos del partido... ¿Con Rafaela? Rafaela y después en un partido de cancha de River. Bueno, lo hablaba el otro día, ¿no? Hay un tema que creo que... Ahora, el tema de los hay. Yo te digo, un recuerdo que tengo, también que era muy jovencito, Crespo. Pero déjame comentarte algo. Entra en el Mundial. Sí. 98 en Francia. Porque ya venía el suplementario. Partido, acordate que fuimos a los penales. El 2-2 con Inglaterra. ¿Sabes cuántos le hizo comer el veterano, 1,85 m, Noe Campbell, el negro, Morucho, grandote, de colonia africana inglesa? Los primeros 10 minutos del suplementario. 6. Cada vez que Simeone o el volante que venía, o Zanetti, que yo, estaba por el pase, Campbell salía y Crespo entraba.
offside. Si no miras para el contrario, no ves al negro. Quería marcarte algo, lo dábamos cuenta la edición pasada de la Señal Fútbol, que tiene que ver con un tema que a mí me preocupa mucho y que en las redes sociales justamente lo hemos difundido con Gabriel Fernández, con el director de este espacio, que tiene que ver con que vemos lo siguiente, o analizamos un punto que lo podríamos charlar también la semana que viene, en el último programa del año, que es, bueno, vemos serias deficiencias en el fútbol argentino en un plano que tal vez en otro momento no era la principal dificultad que teníamos, que es lo técnico. ¿Y saben cuál fue el disparador? La jugada de Santiago Silva en la primera final de la Copa Sudamericana en cancha del Ponte Preta, cuando tenía que pegarle de zurda, nada más que tocándola de zurda. Bueno, también con derecha abriendo el pie. Porque si la pelota viene... tenés diferentes opciones. Bueno, pero si vos abrís el pie, si la pelota te pega en el pie, ¿a dónde va? Pero Santiago Silva es un jugador que tiene más de 10 años de primera división. Primero pero orienta el concepto. Es diestro. Un diestro... ¿Cómo puede ser que no le pueda pegar un profesional con las dos piernas? Si la pelota viene de allá y no hay arquero. Pero si la pelota, digo, no, antes de llegar a la zurda, porque la zurda es un recurso. Ahora, la naturaleza está primero. Si la pelota viene de la izquierda, el arquero está en el camino, el arco está libre. Si vos ponés el pie así no seas Silva, así seas un jugador de polo. Si vos ponés la pelota así, la pelota pedí. La pregunta que hago es otra, o sea, más allá del hecho en sí, que lo hemos hablado de Santiago Cambiazo, Silva. que juega al polo lo hacía. Pero la pregunta es, ¿qué sucede en el fútbol argentino? Por ejemplo, que un futbolista muchas veces, supongamos un mediocampista, necesita 3 tiempos para recibir el pase y tocar la pelota. ¿Qué pasa en el fútbol argentino que no se puede recibir con una pierna y tocar con la otra? Hay cuestiones que tienen que ver con la base, que tal vez no hace mucho tiempo atrás eso no sucedía y hoy lo vemos en jugadores de primera división. Estamos de acuerdo que es muy difícil jugar en el fútbol argentino porque hay que aunar velocidad, precisión y fuerza. Es muy difícil. Pero detenete un minuto. Dale. Tomá como punto de partida el concepto de pegarle a la pelota fuera del área. Pensá más o menos en una distancia de los 20 metros. Que en algún momento cualquier volante, o los que hoy se llaman media punta, o los pocos enganches que quedan, en algún momento del juego tiene la posibilidad. Porque el defensor está retrocediendo o porque el volante quedó a mitad de camino. O sea, tenés el hueco como para pegarlo. Yo creo que en los últimos 2 torneos que yo recuerde que haya intentado y la haya podido meter desde fuera del área en un recurso, llamémosle, de la pegada, llamémosle el latigazo, ¿no? La pegada. La fola seca, como le decían los brasileños. No, la fola seca no, porque la fola fola seca es más que bajaba. Hoja claro, seca que bajaba. cae. La hoja seca, decía Didi, es la hoja que cae por atrás de la barrera. No, el fierrazo. Este pibe de Boca Paredes hizo goles a San Lorenzo, goles a Racing y goles a Tigre. Hizo 3 o 4. Un caso, pues si vos me decís Gerard, el de Liverpool, y yo calculo que debe haber hecho 50 aproximadamente en la liga inglesa. Si vos me decís el otro histórico de la selección que juega en el Chelsea, Lampard. Y de haber hecho, entre los dos tienen 100. Salvo los mundiales que no se lo cobran. Bueno, nos pegó el travesaño, picó 1,5 metros adentro. No. O sea, entre ellos dos hay 100 aproximadamente en la liga inglesa. Yo digo, acá no hay un jugador. San Lorenzo salió campeón. Decime qué jugador fuera del área puede. ¿Qué jugador de la nube fuera del área? No hablemos de River que ni llega al área. No llega. Racing tampoco. Riquelme sí, cada tanto le pega, no la está metiendo, pero el recurso lo tiene. Cuando sale del lado de la posición del 10, que es la de él. Han pasado muy cerca del ángulo, varias. No hay jugadores, yo digo, vos ves un poco de televisión, la liga inglesa, la liga española, siempre hay uno. Ni hablar de la historia, ni hablar de Cota, no hablemos de Hermindonera, de Willington, de los tipos que salían de la gambeta y te mataban. Discutamos tal vez en algún momento qué está sucediendo en el fútbol argentino. Che, José Luis, nos estamos despidiendo, un dato nada más. Pero esta es información de los últimos minutos. Campeón y se va al Valencia, Juan Antonio Pizzi. Tenía 1 año y medio de contrato. Es todo un tema, Es todo un tema porque había declarado que no se iba a ir, que se iba a quedar en el fútbol argentino y ya hizo las valijas y ya se fue. Hay un problema acá con el fútbol nuestro, me parece, no para hacer la defensa de Pizzi porque no la necesita. Recordemos que Pizzi fue campeón con la Universidad de Chile. Sí.
tuvo un muy buen momento con Central. Se cae faltando 3 partidos, estaba para ganar el campeonato. Perú le fue bien. En Perú le fue bien. Tiene la experiencia europea porque jugó 10 años en España. Selección española. Selección nacionalizada. Jugó en el Barcelona. Bueno, o sea que tiene un montón de cosas. Jugó una Eurocopa. Cuando vos lo escuchás hablar y relacionarse, hasta impresiona como un tipo sobrio, inteligente. O sea, y además ganó un campeonato con San Lorenzo que eso a favor. Ahora, yo creo que si alguien de nosotros fuera familiar de Pixi y le dice, mirá que te están buscando de España, ¿ustedes se acuerdan lo que pasó cuando le ganó Quilmes, un partido que no mereció perder San Lorenzo, a Pixi en una semana negra porque le hacían el cuestionamiento de que no hacía marca personal en la jugada de pelota parada del rival? O sea que había todo un clima alrededor de Pixi de por qué el 2 no tomaba el 9 y por qué el 5 no tomaba el 10. Pues, yo digo, Pixi habrá dicho, hoy soy un poco menos que el Rey Midas, todo lo que toco en San Lorenzo lo hago oro. Ahora dentro de 2 meses, ¿quién le garantiza a Pixi, a Barros Echeloto, ni hablar de Bianchi y Ramón? No, Bianchi tiene espalda. Bianchi tiene espalda, Boca. Sí, tiene espalda. Bianchi tiene espalda. Hoy, no sé Ramón. ¿Y? ¿Te parece que nos juntemos en este mismo La bar? espalda, cuando empezó el campeonato tenía la espalda José de Luis. Luis Nicolau, que ¿no te acordás la espalda de Nicolau? Campeón de natación. Sí, ahora claro. no sé, ahora no sé. ¿Nos juntamos la semana que viene en este mismo bar Cuando y quieras. charlamos de fútbol? Cuando quieras. Dale, José Luis. Linda remera, ¿eh? Vieja.